tres documentos. El primero solicita audiencia de fecha solicitud de audiencia de fecha 23 de julio del año en curso del representante de la Confederación de Taxis Regionales, señor Luis Dubó, para plantear sobre la problemática que asiste a dicho gremio en el contexto de la actual crisis sanitaria, así como de proponer medidas para su solución. El segundo, una solicitud de audiencia de fecha 27 de julio del presidente de la Asociación Nacional de Televisión, señor Ernesto Corona, para exponer en la comisión la preocupación de la industria en el marco de la pandemia en desarrollo. Finalmente, un oficio numerado 363-3709 de fecha 22 de julio de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Hood, por medio del cual responde al oficio número 117 de esta comisión, pronunciándose acerca de diversas medidas y materias hechas presentes por esta instancia a fin de enfrentar la crisis que afecta a los transportistas con ocasión del actual estado de emergencia. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, don Luis. Yo le pediría que el oficio tercero se pueda enviárselo a todos los integrantes para ver qué en concreto están hablando, dado que hasta el momento el sector de transporte sigue totalmente desprotegido, no ha recibido ninguna ayuda, ni los conductores, ni los dueños de los taxis colectivos, transporte escolar, ninguno de los instrumentos han servido hasta ahora. Sería ver de qué se trata. Así será, señor presidente, se pondrá en cuenta en el conocimiento de los señores senadores. Muchísimas gracias. Quiero darle la bienvenida a todas y todos nuestros invitados en el día de hoy para ver el primer tema, que tiene que ver con la movilización y el paro del transporte rural de la región de Valparaíso, de la región de O'Higgins y la región del Maule, en el marco de la aplicación de la ley de rebaja de la tarifa de adulto mayor al 50% a partir del 1 de julio. Entendemos que hubo un proceso de diálogo a nivel nacional. La comisión lo habíamos solicitado en diversos motivos a las autoridades del Ministerio de Transporte, diría desde el mes de abril y mayo estuvimos consultando para ir siguiendo la información. Nos dijeron que estaba todo en orden y todo arreglado. Evidentemente hubo disparidad de criterios y disparidad de montos pagados para los diferentes servicios de transporte, lo cual ha llamado tremendamente la atención. Entendemos la Comisión de Transporte del Senado de que hubo un proceso de conversación de los dirigentes del transporte rural con autoridades del Ministerio de Transporte, que se arribó a un acuerdo y es sobre la implementación de ese acuerdo donde está trabado una cierta litis, por así decirlo. Yo les quiero explicar, queremos dar un tiempo breve para dejar constancia del objeto del conflicto, la forma de solución propuesta, y por ende les vamos a ofrecer la palabra. Don Diego, usted entiendo ha coordinado las presentaciones, que va a haber una presentación general y después una opinión de cada región. Sí, presidente. De hecho, le pregunto acá a los señores dirigentes si es que pongo en pantalla la presentación que se nos envió y que también repartimos. Por favor, que procedan al tiro. Ok. En pantalla, presidente. Buenos días, presidente. ¿Va a presentar? Marco Santelice, buenos días, presidente. Marco, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Si gusta, pasamos a la lámina siguiente. Tiene que ver con la implementación del subsidio a la rebaja del pasaje a los adultos mayores. Bueno, el mecanismo de subsidio en el pasaje a los adultos mayores nace como
producto de un amplio acuerdo político en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2020. Se promulgó la Ley 21.192, que en glosa presupuestaria del Ministerio de Transporte señalaba que se incluyen recursos para implementar rebaja del 50% de la tarifa normal vigente al 1 de noviembre de 2019 para el 100% de los adultos mayores de 65 años y más. Rebaja comprende servicios que se individualizan en la ley y que reciben subsidio conforme al subsidio al transporte público remunerado dispuesto por la Ley 20.378. Bueno, fundamentalmente las ideas fuerza aquí es que esto nace de un acuerdo político en el marco de la Ley de Presupuesto, la 21.192, se establecen recursos para implementar una rebaja del 50% de la tarifa normal vigente a noviembre del 2019, ¿cierto?, para el 100% de los adultos mayores de 65 años o más. Y comprende todos los servicios establecidos en la Ley 20.378. Pasemos a la siguiente, por favor. Inicialmente, los transportistas solo fuimos receptores de información por la prensa. Solicitamos a nuestros respectivos seremis aclaraciones y constatamos que ellos no tenían poder de negociación. El ministerio informaba que tenía un acuerdo con el 99% de los transportistas del país. En cumplimiento de la ley, el ministerio dicta una resolución exenta, la 1243, titulada Implementa rebaja tarifaria para el adulto mayor en servicios de transporte público remunerado de pasajeros, establecido en la Ley 21.192, y aprueba la metodología para ello. El 12 de junio en la región del Maule, el 23 de junio en la región de O'Higgins y el 24 de junio en Valparaíso, tomamos conocimiento formal de que el Ministerio pretendía implementar la medida y de la oferta monetaria que se hacía a cada región, sin mesa negociadora, como indicaba el procedimiento que el propio Ministerio informó a este Congreso. Se produjo la reunión entonces de los empresarios representantes de distintas organizaciones y empresas de transporte mayor de pasajeros con buses rurales de las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Maule, quienes por distintas vías informaron al Ministerio que no harían efectiva la rebaja a los adultos mayores. El 26 de junio, los representantes de organizaciones recibimos emplazamientos y comentarios que señalaban que de no implementar el mecanismo de rebaja, seríamos objeto de todo tipo de multas y sanciones. Si bien los comentarios provienen de asesores, en la misma reunión participan la señora ministra y el señor subsecretario. El 29 de junio, en reunión con el ministerio, se pensaba que llegábamos a un acuerdo. Sin embargo, luego de una larga conversación, nada se ofreció como para darnos al menos una garantía para el futuro en cuanto a que se mejorarían los montos ofrecidos y los montos para el año 2021. Luego de la reunión y frente a las amenazas de sanciones, se optó por la paralización del 100% de los servicios de transporte rural de las 3 regiones, quedando los buses guardados en sus aparcaderos porque los conductores se sentían intimidados por las posibles multas. El 1 de julio, con la movilización en curso, el Ministerio mostró las bases de cálculo para llegar a las compensaciones ofrecidas. Sin embargo, las 3 regiones rechazaron dichos montos. A petición de la autoridad, el día 2 de julio, mostramos estudios de costos para acreditar los perjuicios que la medida nos causaba, los que no fueron aceptados por el Ministerio. El Ministerio argumenta que los montos propuestos a cada servicio tienen directa relación con el número de viajes de adultos mayores. Recibimos información de otras regiones y advertimos grandes diferencias en la cantidad ofrecida a regiones con mucho menor cantidad de adultos mayores. Valparaíso ocupa el segundo lugar nacional de las regiones con más adultos mayores, Maule el tercero, y O'Higgins concentra 3 de las comunas con mayor porcentaje de adultos mayores en Chile, según el censo 2017. La oferta ministerial se basa en un estudio de estimación de viajes de adultos mayores que realizó una consultora en el año 2015. En su informe advertimos que la región de los lagos genera viajes de adultos mayores inferiores a las 3 regiones aquí presentes. Aún así, dicha región tiene hoy asignado un monto de subsidio que por separado duplica a Valparaíso, O'Higgins y Maule. El acuerdo al que se llegó con el Ministerio. Pese a lo dicho y atendiendo a las explicaciones del Ministerio en relación con el presupuesto disponible para este año,
aceptamos los montos propuestos para el segundo semestre del 2020. Se suscribió acuerdo con el Ministerio solo por lo que resta del año en curso, quedando sujeta a condición la implementación del mecanismo de subsidio a contar del próximo año. En la región del Maule, el intendente comprometió recursos del gobierno regional con el fin de mejorar la compensación por este año. Condiciones para la implementación de la rebaja tarifaria a contar del año 2021. A contar del 1 de enero del 2021, el pago de compensación por menores ingresos que por aplicación del mecanismo de subsidio perciban los transportistas se hará por pasajero transportado, por la rebaja tarifaria efectiva de acuerdo a la información que arroje la tecnología que se implemente en cada bus. Durante el segundo semestre, el Ministerio diseñará y gestionará puesta en marcha de programas de acceso a equipamiento tecnológico a través de los gobiernos regionales, con cargo a los recursos del artículo 4 transitorio de la Ley 20.378. Los datos que arroje el sistema validado por el Ministerio determinarán el monto a compensar a cada bus. Los sistemas tecnológicos deberán cumplir con los requisitos técnicos de acreditación que determine el Ministerio. Se establecieron mesas de trabajo regionales que en el plazo de 2 meses deberán generar diagnóstico de la situación rural y en 3 meses definir caminos de acción para mejorar la aplicación de los sistemas. Podrán conformarse mesas que agrupen a más de una región con la supervisión del subsecretario de Transportes. Sobre los sistemas tecnológicos tenemos algo que señalar. La tecnología ya está aprobada en Chile. Se utiliza en una de las regiones aquí presentes, donde se ha permitido que el municipio subsidie los pasajes a los adultos mayores. Con el uso de la tecnología, el uso tendrá la certeza de pagar exactamente el monto que corresponde, ni un peso más ni un peso menos, obteniendo así eficiencia en el uso de los recursos públicos. Los transportistas podrán recibir la compensación justa por la rebaja efectivamente traspasada al usuario adulto mayor transportado. La tecnología permitirá a los conductores cuantificar diariamente sus menores ingresos, liquidándolos en su entrega al propietario del bus. Así, ningún trabajador sufrirá detrimento en sus ingresos, cumpliendo expresamente una disposición legal que indica que el mecanismo de subsidio no puede significar mermas en los ingresos de los trabajadores. Los sistemas tecnológicos fácilmente permitirán implementar nuevos mecanismos de subsidio a la demanda que en el futuro se creen. Los equipos tecnológicos existen, tienen capacidad de leer cédula de identidad o tarjeta especial como la implementada en la región metropolitana para Transantiago. Problemas actuales. Desde la dictación de la Ley 20.378, el Ministerio tiene la obligación de dictar 3 reglamentos: chatarrización, implementación de tecnología y terminales. A la fecha solo se ha dictado el primero de estos reglamentos. Para la eficacia del acuerdo logrado con el Ministerio se hace imprescindible dictar al menos el reglamento de implementación de tecnología. El acuerdo señala que la tecnología será financiada por los gobiernos regionales. Por ello se hace necesario que dichos organismos cuenten con la regulación necesaria. Durante el breve periodo de implementación de la rebaja de pasaje, hemos advertido que los adultos mayores no desean exhibir su cédula de identidad. Consideran que los conductores les hacen control de identidad. Esta irregularidad en su momento fue advertida y en la actualidad provoca que algunas personas utilizan indebidamente el beneficio. Las postulaciones que se han ingresado hasta esta fecha para rescatar la compensación por menores ingresos solo consideran el año 2020. No existe obligación o compromiso para 2021 hasta que la tecnología no se encuentre implementada y no exista consagración legal del mecanismo de subsidio sacándolo de una glosa presupuestaria. Peticiones concretas a esta comisión. Los transportistas de buses rurales de las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Maule, además de agradecer la invitación, presidente, solicitamos su intervención a fin de obtener que el Ministerio de Transportes dicte el reglamento de uso de tecnología contemplado en la Ley 20.378, que el reglamento que se dicte contemple los mecanismos de participación ciudadana y gremial contemplados en la misma ley, que se establezca el subsidio de rebaja del pasaje a los adultos mayores ya no en una glosa presupuestaria, sino en una ley especial o en una modificación a la normativa existente. Ello permitirá dar certeza jurídica a los transportistas y a los adultos mayores.
Esa sería la presentación, presidente. Muchas gracias, don Marcos. Se ofrece la palabra. Estamos en la hora que se ofrece la palabra. Presidente, Osvaldo Osvaldo. Yáñez, ante todo agradecer a usted, presidente, y por su intermedio agradecer a todos los senadores de esta comisión por esta invitación. Presidente, en honor al tiempo, aquí estamos presentes en 3 regiones del país que somos alrededor de 5.000 buses. En este tema de la rebaja del adulto mayor, nosotros estamos 100% de acuerdo en la rebaja de los adultos mayores, siempre lo hemos dicho en todas partes, y creemos que se puede provocar un esfuerzo más grande en el futuro para llegar al 100% del descuento del adulto mayor que lo tienen merecido. Pero sí, la implementación de esto, nosotros siempre estuvimos dispuestos a trabajar con el Ministerio desde un comienzo, de cuando el Ministerio ingresó el día 31 de enero la forma de regular con las regiones, donde sugería que debía existir acuerdo con los gremios, siempre estuvimos dispuestos. Lamentablemente nunca se entró en una mesa de conversación. Las seremías de transporte no tienen poder de negociación, nos quedó muy claro, tratamos de conversar con ellos y no pudimos. Y el Ministerio de Transporte recién nos vino a informar, la 7ª región fue aproximadamente el día 12 de junio, después el 24 fue el 24 de junio la 5ª región, y de ahí recién, cuando nos dimos por enterados de estos montos, tratamos de generar mesas de conversación y no llegamos a puerto, y solamente llegamos a lograr el acuerdo del uso de la tecnología, que es lo que nos va a brindar en el futuro la seguridad de recibir la compensación justa, además que nos va a permitir garantizar a los conductores un sentir grande que han tenido siempre respecto a los subsidios que reciben los operadores. Con la tecnología los conductores van a recibir lo justo porque van a poder cuantificar diariamente lo que se deja de percibir y se podría también liquidar diariamente esa diferencia. Entonces creemos imprescindible que se pueda trabajar en el tema de la tecnología. Nosotros estamos ya no trabajar con el Ministerio, estamos realizando mesas de trabajo regionales, pero aquí falta todavía normativa legal que pueda fortalecer este acuerdo y sellar este vínculo para poder incluir a quienes van a financiar esta tecnología, que es lo que establece la ley de subsidio del transporte, que son los gobiernos regionales. Gracias, don Osvaldo. Sí. ¿Aló? ¿Osvaldo? Presidente. Sí, ¿quién sigue? Debería seguir Alamiro. La señora María Cecilia Godoy, ¿la vocera o de qué región? No, ella es la No, representante. presidente. No, después, señora María Cecilia, una vez que terminen los expositores. De las otras regiones, ¿se pueden identificar quién va a hablar? Alamiro y Rodrigo Madrid, parece el caso, porque no estaba Luis Ramírez. Ya, sigo yo. Buenos días. 2 minutos, tiene la palabra. Buenos días a todos los integrantes, digamos, de la Comisión de Transporte del Senado, y agradecimiento, digamos, por vuestra invitación de poder participar en esta reunión que es muy importante para nuestro gremio. Soy Alamiro Torres, representante de la Federación de Transporte Rural de la región de Valparaíso, que abarca todas las provincias de nuestra región. Y puedo señalar que contamos con la región que cuenta con la mayor cantidad de adultos mayores del país. Entonces, por lo tanto, en este tema, obviamente, para nosotros es imperativo y queremos agradecer e invitar a la ministra, al ministerio, a todos los senadores, a todos los políticos que en forma transversal aprobaron este loable proyecto que merecido lo tienen todos los adultos mayores, y queremos sumarnos y aportar al máximo en este tema. Hay plazos que se lograron respecto a lo que es esta acta de acuerdo. Ya la historia ya sabemos cómo se generó, de forma desigual e injusta, pero nosotros queremos sumar, queremos avanzar, queremos llegar al día 31 de diciembre con esto ya concluido, no llegar a esa instancia, estar discutiendo un tema que no nos vuelva a ocurrir lo que ya pasó. Por ello, como esto es un acuerdo que todo el mundo está de acuerdo, todos los políticos, el ministerio, queremos que eso avance rápido, y en esta línea estamos solicitando vuestra ayuda a todos los senadores, a todos los diputados, a toda la clase política, a los intendentes, a los seremi, para que esto pueda concluir de la mejor manera. Como lo estaban señalando mis colegas, obviamente queremos una compensación justa, equitativa y transparente. Y todo eso se logra
con el uso de la tecnología. La tecnología nos va a permitir ser justos con los conductores, con los adultos mayores, ¿no es cierto? Y también con el Estado. El Estado va a entregar lo que realmente debe compensar. No queremos ni un peso más, ni uno menos, solamente transparencia. Por eso que queremos que ustedes, por favor, señores senadores, nos ayuden y con todo el resto del gobierno y toda la clase política, por favor, necesitamos llegar a una solución en esa línea, porque, y no solamente queremos este beneficio para las 3 regiones nuestras, Valparaíso, O'Higgins y Maule, esto lo estamos solicitando para todo el país, porque todo el país necesita transparencia, para que todo el mundo tenga claridad en todo aspecto. Digamos que este proyecto es muy, muy, muy bueno, y como dice mi colega, ojalá sea al 100% el beneficio para todos los adultos mayores. Así que le agradezco la invitación y nuestra participación, y por favor nos sumamos, y también queremos el máximo ayuda. Muchas gracias. Quiero ofrecer la palabra a la señora María Cecilia Godoy. Queremos ir al grano en esto, señora María Cecilia. Quiero dejar constancia. Este es un tema que hemos hablado en la comisión en forma reiterada. A mí me sorprende, siendo representante de la región de O'Higgins, y es algo que hemos hablado con el senador García Huidobro, también de la región de O'Higgins, del senador Chaguán, que es de la 5ª región, es decir, la mayoría de los miembros de la comisión son precisamente estas regiones que han estado en conflicto, de que se hayan formalizado las conversaciones en junio, a pesar de que estuvimos desde abril y mayo hablando de este tema, y de que yo me tomé la libertad de hablar con la intendente de la región de O'Higgins y con los miembros del CORE para saber si ellos tenían comprometidos recursos 2020 para tecnología, y me han dicho rotundamente que no. Señora María Cecilia, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo solamente quería comentar que, bueno, existe un acta de acuerdo firmada con la ministra, y se están trabajando en los distintos puntos que se han mencionado acá. O sea, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con pagar lo que corresponde. En ese sentido, no tenemos diferencias de opinión. Lo que pasa es que esto nunca puede ser tan rápido. Pero hoy día, justamente hoy día, tenemos reuniones toda la tarde para poder ir afinando el plan de trabajo y los distintos puntos que se han comentado acá. Así que me alegro, agradezco los comentarios, agradezco la presentación muy clara, y la invitación es a seguir trabajando para poder ir adelantando y apurando la incorporación de tecnología. Las modificaciones que tengamos que hacer para permitir incorporar la tecnología también las estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, en general yo veo que estamos avanzando hacia el mismo lado, así que agradezco mucho estas intervenciones, esta reunión, porque creo que indica que efectivamente estamos en un trabajo conjunto. No es un trabajo rápido, por supuesto, y estamos en una situación de pandemia que ha dificultado aún más la situación, así que en ese sentido agradezco la buena disposición de todos. Se ofrece la palabra a los integrantes de la comisión. Senador Soria, tiene la palabra. La pregunta mía es simple. Escucho, pero no veo dónde nos vamos entrabando y qué hay que estudiar. O sea, se está dando a los adultos mayores que paguen la mitad del pasaje. Ese 50% lo pagaría el Estado. ¿Qué más hay que estudiar en esto? No capto. Eso era todo. Adelante, perdón. Adelante. Perdón. Senador Soria, adelante. Sí. Yo hablé recién, ¿no se me escuchó, perdón? Sí, sí se le escuchó, es que pensé que quería continuar. No, de ninguna manera. Sí, quiero ir a lo simple, no me voy enredando a medida que lo voy escuchando. Ya, o sea, lo repito. Si hay un acuerdo que los adultos mayores paguemos, pues soy adulto mayor, el 50%, bueno, ese 50% lo paga el Estado. ¿Qué vuelta más le damos? Podríamos discutir que es 30, es 40, no, pero ese no es el tema tampoco de los transportistas. Los transportistas ponen sus buses y no tienen mayor discusión.
Ellos trabajan y se le debe pagar lo que se le debe pagar a los transportistas. ¿Qué discutimos eso? El problema es que paga acá. Nada más, lo único que hay que resolver es tanto el porcentaje y listo. Y no tramitar a nadie, ni a los viejos, que no los tramiten, ni tampoco a los dueños de los buses. Y tampoco podemos jugar con la política y darle vuelta a meses y cosas que se pueden resolver en una sesión. Eso es todo, señor presidente. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, yo entiendo que el Ministerio de Transporte nos dirá que no tienen los estudios de demanda correctos, porque no los tienen. Hemos consultado. En este caso, usaron un estudio cuya validez se podrá después considerar, de un estudio del año 2015, entiendo, 2016, se menciona 2015, que es decir, hace 5 años atrás, que no sé si tiene alguna relación o no. No sé qué estudios usaron en otras regiones. Lo cierto es que hay una disparidad de pago entre operadores que es tremendo, y por ende yo creo que ahí hay un dato objetivo y que es evidente que los operadores de estas 3 regiones se sienten insatisfechos por lo mismo. Lo hemos hablado antes. Y mi pregunta es, ¿cuándo va a estar el reglamento, señora María Cecilia, para el uso de tecnología, y cuál es el compromiso y de dónde van a financiar en el año 2020 estos equipamientos tecnológicos para que estén implementados y operativos el 1 de enero del 2021? Senador Chaguán. Presidente, simplemente poder complementar lo que usted planteaba. Creemos absolutamente necesario que haya una adecuada compensación al transporte rural. Nosotros sabemos en la región de Valparaíso el tremendo aporte que realiza el transporte rural en la región y por supuesto en el país. Lo que se nos ha hablado desde el Ministerio es que va a haber la adecuada compensación, que a final de año efectivamente se iba a evaluar cuál era el diferencial. Pero nosotros creemos, sin lugar a dudas, presidente, que esto hay que dejarlo perfectamente regulado, y acá se garantice al transporte rural la adecuada compensación. Por tanto, yo soy de aquellos que me inscribo en términos de apoyar al transporte rural en esta lucha que está dando en algunas regiones. Son 3 regiones en las que tiene estas dificultades, y por supuesto todo el apoyo necesario a la Miro y al resto del transporte rural de mi región. Eso es, presidente, y ojalá el Ministerio nos pueda clarificar cómo, cuándo y en qué momento y con qué recursos se le va a compensar adecuadamente al transporte rural. Muchas gracias. Señora María Cecilia. Muchas gracias, presidente. Bueno, comentar que ahora en agosto vamos a iniciar el trámite del reglamento. Y la idea es que, o sea, el financiamiento asociado a la compensación de la rebaja proviene del presupuesto del Ministerio, que está ingresado a través del programa 06 del presupuesto. Distinto es el financiamiento de la implementación de la tecnología. Lo que estamos aspirando es que la implementación de la tecnología sea financiada con los gobiernos, con los recursos de gobiernos regionales, que no está de más decir que igual provienen de fondos de la ley espejo, que son los montos que ingresan directamente a los gobiernos regionales. Entonces, lo que estamos haciendo en el reglamento es entregarle las facultades a los gobiernos regionales para que puedan financiar este tipo de tecnología a bordo de las máquinas. Está bien. Mi duda, señora María Cecilia. ¿Los adultos mayores son por región? Senador Pizarro. Sí, perdón, presidente, una consulta. Si tienen determinado, porque esa información tiene que estar, ¿cuántos adultos mayores son por cada una de las regiones del país? Y para explicarle al senador Soria que hice una pregunta, el 50% en realidad es para el transporte público urbano. El sector rural quedó fuera de ese acuerdo, y por eso que se está viendo la compensación para hacerlo equivalente, porque los adultos mayores también viven en el sector rural, necesitan tener esa facilidad, y los operadores, como bien dice usted, tienen que recibir su subsidio y compensación por
transportar a los adultos mayores. Lo que yo entiendo por la exposición que han hecho es que no hay claridad de la situación que existe por cada una de las comunas, ni la estimación de las tarifas y de los viajes para establecer las compensaciones respectivas. Eso es lo que entendí me gustaría que me aclararan los operadores. Senador Soria. A lo que yo voy, presidente, colega Pizarro y todos mis colegas senadores, ¿qué tienen que ver los transportistas en esto? Ellos son empresarios privados que hay que pagarle el pasaje que le corresponde. Si nosotros, los políticos, queremos que los adultos mayores paguen el 50%, es una tarea nuestra decidirlo acá de qué ítem se saca. Y no mayor discusión, si no tiene discusión ni siquiera para una sesión. Es tan simple que alguien tiene que pagar, ¡pum! El que tiene que pagar es el Estado, y el Estado determinará si lo paga algún ministerio, etcétera. Pero los transportistas no tienen por qué ellos dar de su plata, de su trabajo, una compensación a nosotros los adultos mayores. A eso voy yo. No sé por qué nos metimos nosotros. Hacemos perder el tiempo, nos hacen perder el tiempo, nosotros tenemos que ser tajantes. ¿Quién paga? Pedro. Listo, que pague Pedro. Ya una tarea del ministerio que lo paga de aquí, de allá, es el gobierno. Y hay que respetar sus caminos también. Nosotros hacemos leyes, y esa es nuestra tarea. La ley acá es que entregamos o no le entregamos el beneficio a los adultos mayores. ¿Quién paga? No. Muchas gracias. El tema práctico, senador Soria, y le quiero reiterar a la señora Cecilia mi preocupación. Aquí se firmó un acuerdo con los operadores porque no están de acuerdo con los montos que el ministerio definió. La forma de resolver eso es que se pague por boleto efectivamente cortado o por pasajeros objetivamente transportados. Para hacer eso, se acordó que el 1 de enero estaría la tecnología en todas las máquinas para evitar las estimaciones, para que eso fuera con datos concretos. Y ustedes giraron en torno al presupuesto de las regiones sin tener acuerdos de las regiones. Se lo manifiesto yo para que no lo diga otra persona. Porque yo le pregunté al gobierno regional de mi región, ellos no tienen ni un peso comprometido para este año para comprar tecnología para los operadores. Y por ende, yo le voy a pedir lo siguiente, ustedes tienen reunión hoy día, que nos puedan informar por qué el reglamento de uso de tecnología todavía lo están dilatando tanto. Esto está en la ley de presupuesto, para ser exacto, que aprobamos en octubre del año pasado. Me tocó a mí, junto con otros, asegurar la indicación en esta materia de uso de tecnología y terminarlos con las platas. Y usted dice que van a comenzar en agosto. Me preocupa que nos demoremos mucho y que los gobiernos regionales o nadie se va a hacer cargo de esto y vamos a tener un paro nuevamente el 1 de enero en el transporte porque no se va a poder cumplir el acuerdo. Entonces les pediría, como van a tener reunión, quiero agradecerle a nuestros invitados. Es evidente el punto que está planteado, que ustedes nos puedan informar después de la reunión, quizás la próxima semana, al ministerio para ver cómo podamos proceder. Entiendo que no es una responsabilidad suya personal, señora María Cecilia, es del ministerio y el diálogo con el gobierno regional. Presidente. Entiendo que los CEREMI tienen mucho que ver en esto, quiero manifestarlo. Sé que algunos CEREMI trabajarán muy bien, otros no tanto, otros se demoran más de 7 meses en autorizar nuevos servicios, que es escandaloso, quiero decirle, y eso le rebota a usted, porque usted es la que está a cargo del transporte en regiones, pero 7 meses para autorizar un servicio en estos tiempos es bastante inexplicable. Entonces, les pediría que usted pueda también ver la relación con los CEREMI que está ocurriendo para que sea más eficiente para con su contraparte. Senador Chaguán, y pasamos al otro tema. Sí, presidente, si es posible que acordemos un oficio, tanto a la ministra como al subsecretario, para que nos dé claridad respecto de cuándo se va a tener el reglamento
y en definitiva comprometernos a hacerle seguimiento a este acuerdo. Porque de lo contrario, si no le hacemos seguimiento y apretamos al ministerio, mi inquietud es que la dilación termine con un paro el 1 de enero. Y por tanto, me sumo al planteamiento suyo. Mandaremos los oficios de acuerdo a la comisión para ese efecto. Señor presidente, ¿puedo hablar? Gracias. Don Liro, estamos en la hora. Un minuto. Tiene la palabra. Cortito y se agradece. Nosotros, le digo a la comisión, nosotros como gremio estamos cumpliendo el acuerdo, aún cuando para nosotros nos está generando una pérdida bastante grande, no solamente a nosotros, sino que también a los conductores, y también se está generando inconvenientes con los propios adultos mayores. Le queremos exigir al ministerio que le dé estricto cumplimiento a esta acta y que la tecnología sea instalada a la brevedad y aplicada, por favor. Se agradece, digamos, a cada uno de ustedes. Trataremos de velar y ayudarlos en esa dirección. Quiero agradecerle a todos los dirigentes de la región de Valparaíso, de la región de O'Higgins, de la región del Maule. Me permiten saludar a don Luis Ramírez en forma especial, no lo había visto, don Luis, que parece que tuvo problemas de conexión al principio. Saludar a las personas del ministerio que nos están acompañando en este tema. Y tomamos el acuerdo para enviar los oficios respectivos, don Luis y don Diego. No. Muchas gracias. Pasamos al segundo punto de la tabla. Muchas gracias a ustedes. Ok, presidente. Gracias. Nos liberamos ahí a todos los transportistas. Gracias, presidente. Ahora nos vamos a ir a temas de internet ahí. Gracias, presidente. Gracias a usted, don Aliro. Que estén muy bien. Gracias, igual. Gracias. A todos los senadores. Senador Chaguán también agradecido. Gracias, Ramiro. Gracias a los senadores. Gracias. Muy bien. Chao, chao, gracias. Eduardo, hasta luego. Don Diego, si nos pueden compartir la pantalla donde estamos. No sé si el señor Huerta está con nosotros. Estoy acá, presidente. Está. Disculpe que no lo había visto. Senador, con las propuestas que se trabajaron, se elaboró un último comparado que es el que voy a pasar a compartir. No sé si se ve, presidente, bien. Sí. Ahí sí. En conversaciones con la mesa, presidente, con el Ejecutivo, la persona de José, hemos trabajado algunas proposiciones referentes básicamente a los artículos 18, 19, 24b y 24c del proyecto, que abordan el proyecto, actuales artículos todos de la Ley General de Telecomunicaciones, referente a el despliegue de infraestructura, los derechos asociados a ello, los plazos de otorgamiento del servicio en las zonas de concesión respectivas, básicamente dentro de esas temáticas. El primero de ellos es el artículo 18, donde se analizaron básicamente dos proposiciones, presidente. No sé si las paso a leer. Bueno. La primera es referente al artículo 18, como comentaba. En este artículo actualmente se establece un derecho a constituir una servidumbre. Es un derecho facultativo, por así decirlo, no imperativo, tanto por bienes nacionales de uso público como por bienes privados. En este último caso se tiene que convenir la empresa con el privado respectivo para que se efectivice el derecho. La primera alternativa que se pensó es la siguiente, me posiciono en la cuarta columna, presidente. Servidumbre como un derecho eventual se le denominó porque es precisamente eso, una contingencia. Los titulares, artículo 18, los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a cruzar líneas aéreas o subterráneas en calles, plazas, parques, caminos y otros bienes nacionales de uso público solo para los fines específicos del servicio respectivo. Hasta ahí todo igual con la ley actual que está en la primera columna. Ahora se señala, el mismo derecho asistirá a dichos titulares respecto de bienes fiscales y bienes privados que formen parte de una servidumbre legal regulada en leyes especiales o de una concesión de servicio público. A reglón seguido, el segundo inciso de la propuesta dispone,
Tales derechos se ejercerán de modo que no se perjudique el uso principal de los bienes a que se refiere el inciso anterior, debiéndose cumplir, además, las normas legales, reglamentarias, técnicas y ordenanzas que correspondan. Luego viene el desglose respecto de cada uno de los bienes. Tratándose de bienes nacionales de uso público o fiscales, la constitución de tal derecho se realizará por parte del órgano competente, debiendo tramitarse las autorizaciones, permisos o actos administrativos pertinentes para ello. Dicho organismo podrá denegar fundadamente la respectiva solicitud, explicitando la causa o motivo legal que justifica tal negativa. ¿De qué organismo estamos hablando ahí? Los competentes presidentes de las municipalidades, el Ministerio de Bienes Nacionales, etcétera. El administrador del bien. Exacto. El que corresponda según el caso. Exacto. Y luego, en lo que respecta a estos bienes privados, en caso que el derecho en cuestión recaiga sobre los bienes privados referidos en el inciso primero de este artículo, la constitución del derecho, así como los términos y condiciones del mismo, serán convenidos por las partes con arreglo a las normas generales del derecho común. En caso de suscitarse controversia al respecto, se seguirá el procedimiento jurisdiccional dispuesto en el artículo 19 de la presente ley. Luego se pone estos puntos, digamos, suspensivos, en tanto se sigue la actual regulación que tiene el artículo 18, que es ordenación de tendido de cables, retiro, etc. Oye, esa es la primera propuesta, presidente. ¿En qué instancia jurídica? ¿Podemos volver para arriba? El senador Pizarro, presidente, tiene una consulta, creo. Sí, la consulta es ¿quién resuelve las controversias cuando se generen? De acuerdo al artículo 19, ¿es un juez local? ¿Quién es? Es un procedimiento sumario, un procedimiento breve, senador, a cargo de la justicia ordinaria. Nosotros, además, ahora estamos dando la opción que eso se pueda someter a la justicia arbitral, pero es un procedimiento ordinario que básicamente dispone lo siguiente, senador Pizarro. Es un procedimiento de plazos acortados en el cual la empresa de servicio de telecomunicaciones puede tender sus redes, incluso cuando no haya sentencia definitiva dictada, cuando consigne provisoriamente al menos el monto de la compensación respectiva, habiendo al menos escuchado a ambas partes y a un perito. Eso es lo que dispone ese procedimiento, senador. Bien. ¿Podemos revisar el texto de nuevo de a poco, por favor? Sí. Para ver cómo va a quedar. Juan Pablo, que hay que revisarlo comparando el otro, porque uno es más imperativo. La segunda alternativa es imperativa en términos de obligación de entregar la servidumbre. Entonces hay que optar por una o dos. Lo que me preocupa es, partimos... Yo entiendo que debería ser más imperativa en los bienes nacionales de uso público, porque aquí abordamos bienes nacionales de uso público, bienes fiscales y bienes privados que formen parte, perdón, de utilidad pública, ¿o no? Exacto. ¿Esos tres casos? Exacto, básicamente, presidente, porque la fórmula bienes que prestan servicios de utilidad pública en el derecho administrativo regulatorio no existe propiamente tal. Entonces se optó por figuras que ya existen dentro de ese ámbito del derecho regulatorio. Las servidumbres legales las encontramos en leyes de caminos, ley general de ferrocarriles, ley de servicio eléctrico, etcétera, etcétera, al igual que también las concesiones de servicio público. Entonces, lo primero es uso público y agregamos asistirá respecto a los bienes fiscales y bienes privados que formen parte de una servidumbre legal. Eso es suficiente para incluir empresas del Estado, ferrocarriles, metro, carreteras, puertos. Y concesionarias también, pues. Y concesionarias, ¿cierto? Sí, está bien. Presidente, si a lo mejor, digamos, para evitar cualquier cosa, se podría ver si es que efectivamente, pero ahí ya entraríamos a regular un aspecto muy detallado, si hay bienes públicos que también formen parte de una servidumbre legal, que de igual forma quedarían en bienes fiscales o bienes nacionales de uso público, sí, por anga o por manga. Está bien, pero tratemos de asegurar, las carreteras tienen que entrar, el metro, la red de envío, siempre que nos afecten sus servicios principales, porque en la ciudad pueden tener una serie de cámaras para no estar poniendo cables arriba, pueden haber poliductos. La primera parte es la identificación. ¿Podemos ver la segunda parte? Presidente, la primera parte yo creo que están cubiertos efectivamente todos los bienes nacionales de uso público que usted ha señalado.
con la expresión genérica de bienes fiscales. Y en ese contexto también se incorporan los bienes privados que forman parte de una servidumbre legal regulada. Yo creo que es suficientemente amplio para contemplar todas y cada una de las posibilidades que hemos señalado. Está bien, si estamos de acuerdo con la comisión está de acuerdo con este concepto. Sigamos al próximo párrafo. Aquí estaríamos de acuerdo. Veamos el próximo párrafo. Presidente, perdón. Presidente, solo un detalle antes de avanzar, si es posible. Disculpen. La referencia a los bienes fiscales, o sea, estamos hablando de distintas categorizaciones de bienes, ¿verdad? Los bienes fiscales son aquellos que pertenecen al fisco de Chile y que son administrados por el fisco de Chile, y en cambio los bienes nacionales de uso público en general son los bienes que pertenecen a toda la nación entera y son administrados por distintos organismos, pero no son de propiedad del fisco. De hecho, el ejemplo más claro que tenemos en la ley de telecomunicaciones es el espectro radioeléctrico, que no le pertenece al fisco, sino que el fisco lo administra por medio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y es un bien nacional de uso público que pertenece a los chilenos todos. Entonces, hay un régimen distinto de quién administra un bien nacional de uso público respecto a quién administra un bien fiscal. En el caso de los bienes fiscales, la administración de esto y la iniciativa legal para presentar indicaciones o leyes respecto a la administración de los bienes fiscales recae en el presidente de la República. Eso es algo que nosotros lo hemos conversado siempre en la mesa de asesores, y cualquier indicación que vayamos a llevar respecto a la administración de bienes fiscales tenemos que llevarla con patrocinio del Ejecutivo. Por eso para nosotros siempre ha sido importante tener claridad qué es lo que vamos a resolver respecto a los bienes fiscales, porque al menos desde el punto de vista nuestro tiene que venir de una indicación del Ejecutivo. Eso es solo un punto que quería marcar respecto a esa reacción en particular. Una consulta, presidente. Se agradece la opinión del abogado Huerta. Es solo la opinión. Presidente. Gracias. ¿Quién pide la palabra? Presidente, una consulta. Alejandro, tiene la palabra. Una consulta, saludarlos. El hecho de utilizar servidumbre en bienes fiscales, yo creo que también esta empresa tiene que pagar, porque la impresión que me da es que estamos dejando a un privado se le va a pagar, se le tiene que pagar, pero al Estado no se le estaría pagando. Yo quisiera consultar eso, porque sin duda que entramos en un terreno complejo, porque en algunas situaciones se le paga al Estado y en otras no. Entonces, yo quisiera consultar eso. No sé qué dice Pepe. Yo creo que, perdón, presidente, yo creo que... Al senador Chaguán, perdón. Yo creo que la redacción es clarita, que tanto respecto de bienes fiscales como de bienes privados que forman parte de una servidumbre legal, requiere efectivamente someterse a todas las regulaciones de leyes especiales y las concesiones de un servicio público. Por tanto, se requiere, o sea, se va a requerir el pago. Eso es lo que yo entiendo de la redacción. No sé. Sí, pero a mí me gustaría que quedara bien explícito, porque da la impresión de que podría entender por cualquier parte por el hecho de ser un bien nacional de uso público. Deje de preguntar. Yo entiendo que tenemos diferentes textos propuestos. Sí, presidente. ¿No? Entonces, uno es sobre qué bienes se va a poder hacer. Parece que estamos avanzando. En la mesa técnica hubo diferentes propuestas. Sigamos leyendo, porque yo recuerdo que mis asesores hemos planteado no solamente el derecho a atender o cruzar líneas aéreas y subterráneas, pero también y los sistemas radiantes, que para nosotros es fundamental incluirlo pensando en el 5G. Y no veo si está en esto o está en otra indicación. Propiamente tal, presidente, se abordó acá el artículo 18. No sé, digamos, cuál sería la opinión respecto a ese punto. Mi tema es el siguiente, digo que si no es con todos los tipos de sistemas de transmisión o de propagación de la señal, como aquí tenemos un texto que habla de tendrá derecho a atender y cruzar líneas aéreas o subterráneas, es decir, eso es para fibra óptica. Tiene razón el presidente. De internet, pero necesitamos sistemas radiantes también. Entonces, creo que es importante incluirlo aquí tanto en la primera parte del texto como en la segunda del artículo 18.
Perfecto. Sigamos al segundo inciso del artículo 18. Presidente, una consulta. Perdón, acordémoslo, porque me parece pertinente lo que ha señalado el presidente. Dejémoslo acordado y con una aprobación al referéndum. Sí, ¿Parece? Secretario, incluimos sistemas radiantes, tanto los bienes nacionales de uso público como estos otros derechos. Okay. Pablo, el senador Soria te está pidiendo la palabra. Que no los veo, no los veo. Ahí, don Jorge, disculpe. Sí, hace rato llamé para el Senado para que pudieran hacer la conexión. No, lo que yo decía es lo siguiente, con mi experiencia de viejo alcalde. Yo creo que las plazas públicas del pueblito más chico o de la calle central de Santiago, ¿no es cierto?, no deberían pasarse cables aéreos, porque rompen las plazas. Los pueblos tenemos como única parte gratuita donde el pueblo puede reunirse, hacer su fiesta, son en las plazas públicas de todos los pueblos de Chile. Yo creo entonces que todas las plazas, es una insinuación que lo hago a mis colegas senadores, deben ser respetadas y que pasen por subterráneos. ¿Sí? Por subterráneo que pasen las líneas aéreas no va ni viene. El subterráneo, uno no ve nada. Eso, en lo aéreo es lo que los mata, nada más. Eso era la insinuación. Jorge, entiendo que eso usted lo planteó la vez pasada y está en el inciso que viene, por eso lo quiero ver. Entonces, si podemos ver, porque se deja que los municipios, de acuerdo a las ordenanzas, pueden calificar esto, porque usted mismo lo planteó. No sé. Pero si hacen como ley, viejo, nosotros los senadores lo proponemos al país. Defender las plazas públicas, los alcaldes. Y aquí a que conversemos es una tramitación, no se hace nada. Si aquí está el poder, y lo estoy mirando a todos ustedes. Lo acordamos y chavo. Está bien, pero veamos el texto donde lo acordemos, Jorge. Segundo inciso, don Luis o don Diego, por favor. Ahí está, presidente. Si se puede leer para entender bien a dónde estamos. Sí. Tales derechos, los que se enuncian en el inciso primero, se ejercerán de modo que no se perjudique el uso principal de los bienes a que se refiere el inciso anterior, debiéndose cumplir, además, las normas legales, reglamentarias, técnicas y ordenanzas que correspondan. Presidente, acá básicamente fue un énfasis de la redacción actual que uno ya aprecia en el texto legal vigente y que se observa en la primera columna del comparado, presidente. De igual forma, presidente, en este punto nosotros tenemos en la otra propuesta a que aludía el senador Pizarro, que es más imperativa, una redacción algo distinta. ¿Ya? Yo pediría que se recoja explícitamente, porque no creo que afecta, de que en las plazas no se puede estar cableando y agregando más cables. Entonces, tratándose de bienes nacionales de uso público, veamos. Está claro, presidente, si se refiere a cómo se ejercen, se refiere a cómo se ejercen los derechos y que no perjudique el uso principal. El uso principal de una plaza es lo que decía el senador Soria. La recreación, la entretención, el descanso, el caminar. No puede estar pasando cables por arriba. Es una cuestión de sentido común y las ordenanzas municipales. Es que está en el inciso tercero mi inquietud. ¿Cuáles son las que requieren para eso? No, es el inciso que sigue, es que no lo logro ver en pantalla completo. Ahí está lo de las ordenanzas. A ver. Presidente, tratándose de bienes nacionales de uso público o fiscales, la constitución de tal derecho se realizará por parte del órgano competente, debiendo tramitarse las autorizaciones, permisos o actos administrativos pertinentes para ello. Dicho organismo podrá denegar fundadamente la respectiva solicitud, explicitando la causa o motivo legal que justifica tal negativa. Bueno. Dice nada. Está bien eso, ¿eh? ¿Qué está bien? Está bien como quedó la propuesta que nos están haciendo. Yo creo que es lo que corresponde. Creo que necesita, por ejemplo, voy a poner una situación donde hay ductos, por ejemplo, o línea de transmisión eléctrica. Obviamente tiene que haber un informe en que a lo mejor no es compatible esa posibilidad de servidumbre.
Es decir, yo creo que está bien redactado lo que están proponiendo. ¿Presidente? Sí. Disculpe, no, sorry. Ahora. Le pido la palabra. Estoy tratando de ver el texto bien, pero lo tengo demasiado invasivo ya. Se me pierden los... Don Jorge está pidiendo la palabra. Sí. Sí, tiene la palabra. Mira, lo que dijo Pizarro fue clarísimo. Captó al 100. No hablo de nada que no sea público 100% como son las plazas. Lo único que el pueblo tiene gratis. Comprendamos los colegas senadores. Y él tiene derecho por sobre cualquier empresa que le cueste un peso más y pase el cablecito por bajo la plaza o por la cuadra anterior, que es lo lógico. Estamos cuidando la vida de nuestro pueblo. Y eso, para eso estoy sentado acá yo. De otra manera no sé qué hago. No tengo carrera política. Entonces, si dejamos cualquier ambigüedad, lógico, pasan todos los cables, vayan a las plazas. Pues. Nadie tiene derecho a quitar lo poco que hay gratis para el pueblo. Son sus plazas, sus paseos. Pero yo no voy ni a los paseos, a las puras plazas. Por lo demás, todo el mundo lo hace. Si es muy barato tirar un cable por abajo. Nosotros para cualquier cosa... Don Jorge, eso está fuera de discusión y ya está incluido en el texto. Entonces, de eso estamos de acuerdo, entiendo. Yo no lo veo de acuerdo, pues viejo, sí. Yo calladito estaba escuchando nomás, pero Pizarro el que clavó ahí donde hay que clavar, no hay vuelta que dar. Porque cuando habla otro senador y le deja un respiro, entonces ya no entendemos o sí o no. Eso es lo que hay que ponernos claro. No podemos por bajo cuerda plantear una ola marina que no la vemos. Aquí se ponen en las plazas públicas de todo Chile. El pueblito más chiquitito, donde sea, viven 100 personas. Es su plaza pública. Si hay algo que tiene que ser de todos los chilenos, como las calles. Gracias. Pablo. Sí, Jorge. Sí, yo terminé. La preocupación de mi colega senador Soria creo que está resuelta porque está explícitamente establecido el tema de las plazas. Después, en el otro inciso, viene que tiene que cumplir con todas las normas legales, reglamentarias y técnicas de las ordenanzas que correspondan. Son los municipios los que establecen esas ordenanzas. Y obviamente los municipios van a cuidar sus plazas porque es dependencia de ellos directo. Y después, en el último, también se establece que el órgano competente es el que debe autorizar permisos o actos administrativos pertinentes para ello. Y el organismo podrá denegar fundamentalmente la respectiva solicitud explicitando la causa o motivo legal que justifica tal negativa. O sea, si le van a pedir al alcalde de Iquique, a don Jorge Soria, hijo, no, ¿cómo se llama tu hijo que está a cargo? Mauricio. Mauro. Mauro, se me había olvidado. Le van a pedir a Mauro va a decir, mire, en tal plaza no. ¿Por qué? Porque la ordenanza establece que las plazas tienen que estar libres de cualquier elemento que contamine visual, urbanísticamente, etcétera. Y punto, y se acaba nomás, y no va por ahí. Entonces, si hay un alcalde que decir, mire, que está obligado a pasar por ahí, bueno, entonces lo hace por abajo. Eso ya claramente establecido en la norma. Mi duda sobre este inciso es el siguiente, y lo habíamos hablado con don Diego antes, que dice, tratándose de bienes nacionales de uso público, fiscales, aquí el problema es cómo se ejerce. Había otra alternativa de texto. El ejercicio de dicho derecho deberá ser autorizado por parte del órgano público competente, debiendo tramitarse los actos administrativos, y el referido órgano público solo podrá denegar fundadamente la respectiva autorización explicitando la causa o motivo legal que justifica tal negativa. O sea, hay dos énfasis que están puestos sobre cómo se concibe esta servidumbre. No sé si nos pueden explicar aquello, don
Diego. Presidente, sí, tal como decía en su oportunidad el senador Pizarro, la última propuesta que está en la quinta columna del comparado hace un mayor énfasis en este derecho propiamente tal. Si uno se va más allá en el texto, incluso más abajo, se le otorga propiamente lo que es una servidumbre legal, propiamente tal, a las empresas respecto de bienes privados. Y acá, respecto a los bienes públicos, entendiendo que hay un estándar de cuidado mayor, se le deja esta posibilidad siempre de denegar a la autoridad competente, pero ya con una carga argumental o fundándola con mucho mayor precisión. De ahí esa redacción que aparece como subrayada en estos momentos en la última columna del comparado, presidente. Yo me siento más cómodo con ese. Ok. Pero no sé los colegas. La palabra, Presi. Senador Soria. Yo lo que quiero saber, oye, si queda tácitamente claro que las plazas de los pueblos de Chile no pueden pasar cables por encima de ellos. Punto. La forma como queda, don Jorge, es la siguiente. Dice que... No me digáis nada. Yo lo que estoy planteando es que no hay Está como... bien, pero, no. Senador Soria, le pido que pueda escucharme. No, yo te escucho y no hablo más tampoco. Yo vine acá a defender los intereses de mi pueblo y si no los puedo, llegué ahí nomás. Lo que dice la norma es que depende de lo que decían los municipios. Que depende no estoy de acuerdo, presidente. Hay alcaldes que los podéis quebrarle la mano y son 340. Y muchos políticos les quebran la mano. Aquí nos hacemos los tontos acá. Nos quebran hasta aquí en el Senado. Entonces la cosa es simple, no hay que darle facultad al alcalde. Si las plazas no son de los alcaldes, son de los pueblos. Lo único que tiene el pueblo gratis es su plaza. Lo único. En todo Chile. Yo lo que mencioné al principio es que yo no tenía ni un problema de dejarlo explícito. El senador Pizarro recogió y planteó de que consideraba que era suficiente lo que dice el segundo y tercer inciso. Si usted no cree que es suficiente y quiere proponer algo, está en todo su derecho. Y por eso le he consultado a la comisión si son partidarios de ponerlo en forma explícita. Eso es lo único que se le pediría que para seguir los procedimientos que tenemos. Entonces, el senador Soria no comparte de que esto sea solo según las ordenanzas municipales y quiere que por ley fijemos un criterio de la ordenanza municipal respecto a los bienes nacionales de uso público. Entonces, se ofrece la palabra a la comisión. Presidente, lo que pasa es que no podemos meternos nosotros en una ley de este tipo a lo que son las ordenanzas municipales, porque esa es facultad de los municipios. Estaríamos entrometiéndonos en una facultad que es propia de los municipios. Entonces, yo creo que lo único que hay que hacer es algo declarativo, más explícito, entendiendo o colocando ahí en el inciso primero donde se establece qué tipo de bienes y se nombra las plazas, que no puede pasar ningún tipo de cable por aéreo, tiene que ser cualquier cosa que se haga, tendrá que ser subterráneo en el caso de las plazas, si eso es lo que quiere el senador Soria. Ahora, eso es todo. Habría que ver qué efecto el que puede tener en términos prácticos. No vaya a ser cosa que en algunas partes el único lugar por donde puedan pasar sea una plaza, pero bueno, habrá que hacerlo subterráneo, aunque le salga más caro, o habrá que romper y después volver a reconstruir la plaza. ¿Y qué pasa si es un monumento histórico? ¿Vamos a romper la plaza de Armas? ¿Vamos a romper la plaza de Iquique? ¿Para que metan cables por debajo? Es complejo, ¿eh? No es complejo, porque tú rompes y después lo dejas tal como está. Sí, lo que pasa es que... Lo he hecho 100 veces, viejo, mi experiencia, 50 y tantos años. No es problema, viejo, créemelo. Mire, yo le propongo, senador Soria, le pido al secretario que pueda contemplar, ver una alternativa de texto que podamos complementar en esta parte, que podamos seguir adelante para revisarlo después con un texto agregado.
Yo cuadro con lo que ustedes hacen técnicamente. Yo estoy diciendo la praxis. Yo soy un hombre muy práctico. Nada más. Y que no quede enredado y no metamos al alcalde en ese caso. Son bienes de uso público, no el alcalde X ni el alcalde Payá ni nada. Acá hay normas para toda la nación. Y hay que cumplir. ¿Podemos seguir, don Diego, por favor? Ok. Entonces, la discusión en el tercer inciso es si lo vamos a hacer más imperativo. Entiendo que hay voluntad de hacerlo más imperativo. Y entiendo que corrígeme, estaba don Max entre, que no veo a todos los que están participando en este minuto. Sí, está Max Pavés. Don Max Pavés, un gusto saludarle. Un gusto, presidente. Es para que nos puedan colaborar en esta interpretación del abogado Huerta, que ha planteado que el Ejecutivo es el que tiene que patrocinar una norma. Yo no tengo esa convicción en esto, pero cuando está, creo que es el inciso primero y era el tercero, cuando estamos hablando de bienes nacionales de uso público o fiscales, la constitución del derecho se realizará por parte del órgano competente. Yo entiendo que ahí no estamos cambiando nada en la ley. Pondría en el primer inciso, no sé si hay algo distinto. ¿Cuál de las dos columnas estamos trabajando, presidente? Me perdí. Hemos estado trabajando, don Diego. No, sí, actualmente, en el texto, ¿cuál es la que ahora se está discutiendo? ¿Se puede marcar a dónde está el tema de los bienes fiscales, don Diego? Para que... Sí, está en el inciso primero y tercero, Max. Mire, en el primer inciso, lo que se establece actualmente en cualquiera de las dos propuestas, sea cuarta o quinta columna, es que es el derecho a atender redes. No, si la discusión la ha seguido. Es solamente ahora en saber... bienes fiscales, acá. Eso antes no estaba, Max. Claro. En la ley no estaba actualmente eso. Claro, que, efectivamente, desde el punto de vista constitucional, la administración de los bienes fiscales, entendiendo tal como un concepto amplio de administración de bienes fiscales, que en este caso es por donde se ejercerá el derecho de los titulares del servicio de telecomunicaciones, yo entiendo pensar de que hay una línea delgada donde sí podría haber algún margen para plantear algún tipo de inadmisibilidad. Creemos que lo mejor en una de esas es tratar de consensuar con José Huerta, a ver si podemos presentar algún tipo de propuesta que pueda eventualmente poder subsanar esta situación. Y lo de abajo me parece que es incluso más evidente. Nosotros siempre hemos mantenido la doctrina de que el artículo 64 dice cualquier modificación de sus funciones o atribuciones de los órganos públicos es de iniciativa exclusiva del presidente. Eso nos parece que en esta norma es mucho más claro. Lo que ocurre es lo siguiente, Max. Primero, yo creo que donde se puede lo más, se puede lo menos. El fisco es de todos los chilenos, igual que los bienes nacionales de uso público. Estamos especificando por un vacío legal que existe. Donde esta servidumbre tiene que ver tal como la ley de caminos, la ley eléctrica, la posibilidad de establecer servidumbres por un interés público, porque este es un servicio público y esto cuenta con la iniciativa del Ejecutivo. Este es un proyecto que parte de una proyecto de ley del Ejecutivo. En ese sentido, lo que estamos precisando es que se puede, y lo único que estamos diciendo es que se tiene que tramitar. La constitución de tal se realizará por parte del órgano competente para resguardar derechos. Para resguardar, no para dar nuevos derechos ni nuevas atribuciones. Entonces, diría para que lo analicen para ver cómo lo precisamos. Yo personalmente creo que es admisible. Y no es que hay el problema de admisibilidad que plantea don José, pero para que llevemos la fiesta en paz, y yo entiendo que todos queremos que esto funcione de la misma forma, es para que lo podamos ver. Pasamos al cuarto inciso, es para que ustedes lo estudien, es mejor si está con la indicación de usted, no queremos armar un tema... Muy bien, gracias, presidente. Presidente, si me permite. Senador, don José. Mire, tomando lo que decía Max Pavés recién, a nosotros lo que nos interesa, sin afán de discutir sobre el fondo de cómo va a quedar este texto,
es que, por lo menos el entendimiento nuestro, es que si va a involucrar los bienes fiscales, dependiendo cómo quede la reacción, esto sí pudiese requerir teóricamente esta indicación ejecutiva. Y nosotros no estamos diciendo que con esto no queremos avanzar, solo estamos diciendo que para poder hacer un tránsito adecuado, teniendo claro cómo va a quedar el texto, nosotros podemos analizar si es que compete al Ejecutivo revisar este tema. Yo también le mencioné en alguna etapa que esto puede involucrar además áreas de desarrollo de otros ministerios que no son necesariamente el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y eso también agrega un poco de complejidad al asunto. Por eso solo lo levanté como un asunto para que lo podamos resolver. Yo propongo que podamos ir aprobando lo que está en la última columna, que se constituye la servidumbre legal al referéndum de la indicación del Ejecutivo. Pero estos son concesiones, son privados que tienen una concesión sobre algo público, entonces, de un servicio público. Porque la red de empresas como el metro, o de agua como la sanitaria, o las carreteras, son todos, tienen una concesión sobre algo que es público, sea el subsuelo, sea el camino, y por tanto lo que estamos haciendo indirectamente es una servidumbre sobre un bien nacional de uso público, pero que transitoriamente alguien la tiene en concesión. Por eso se establece el tema de las compensaciones. A mí me gustaría, si les parece a los colegas, que vamos a aprobar la última columna para el referéndum de lo que nos puede traer don Max. Bien. Acordado. ¿La leo, presidente? Sí, bueno. Dispone lo siguiente, presidente, esta propuesta. En caso que el derecho en cuestión recaiga sobre los bienes privados referidos en el inciso primero, estamos hablando de utilidad pública en la fórmula que se propuso, se entenderá constituida una servidumbre legal. Sin perjuicio de lo anterior, los términos, condiciones y compensaciones por tal concepto serán convenidos por las partes con arreglo a las normas generales del derecho común. De suscitarse controversia al respecto, se seguirá el procedimiento jurisdiccional dispuesto en el artículo 19 de la presente ley, que es el que expliqué en su momento, presidente. La diferencia, y esto lo hemos hablado bastante en la mesa con José y los asesores, es que esta prerrogativa implicaría que no estaría en cuestión la servidumbre legal propiamente tal, sino que solamente tendría que discutirse entre las partes los términos y condiciones. A diferencia de la primera propuesta, en que es un derecho eventual, en que siempre se le da a las partes la libertad para convenir o no la constitución de la servidumbre. Presidente. Senador García Huidobro. Presidente, yo no estoy de acuerdo que en la frase que se entenderá constituida una servidumbre legal, porque muchas servidumbres se entregaron por objetivo definido. Y esto ya, por el hecho que ya exista una servidumbre, se entienda que va a estar constituida también ella, sin duda con los conflictos que podrían venir después, creo que es más complejo, porque, por ejemplo, en un tema de transmisión eléctrica que pase por un bien privado, que se le dio justamente esa servidumbre. El hecho de que exista esa servidumbre, que se vaya a entender como constituida también para este otro efecto, esta servidumbre, yo creo que eso esto hay que dejarlo tal como lo manifestaron, como está en la primera propuesta, en definición de las partes, más que estarlo constituyendo de esta forma. Alejandro, yo me gustaría precisar lo siguiente. Esto no es todos los bienes privados. Estos los bienes privados que están en el inciso primero, que son, por ejemplo, las carreteras que están concesionadas, las líneas de ferrocarriles, los puertos. Esto no es en una casa, no te pueden llegar a poner una antena en la casa. No es ese servidumbre legal. Entonces yo lo explicitaría, yo prefiero explicitarlo más, Juan Pablo. No, entiendo. Porque se puede prestar para cualquier servidumbre. Yo entiendo, pero para don Diego, entiendo que lo que queremos es, uno es bienes nacionales de uso público, bienes fiscales y estos bienes privados que son concesiones, por así decirlo, en términos genéricos. Y que ahí vamos a poder constituir las servidumbres legales. No así en una casa no se pueden poner. Don Diego. Sí, presidente, y atendiendo la preocupación del senador García Huidobro, que fue una preocupación legítima y constante en las labores que se desarrollaron,
se propone un inciso final, si me permite avanzar, presidente, en el comparado, solamente se puso al final por términos de ubicación, que es este inciso, mire, cuya redacción, por supuesto, podría ser mejorada y explicitada. No se entenderá constituida la servidumbre legal a que se refiere el inciso cuarto de este artículo respecto de bienes privados distintos de los mencionados en el inciso primero, como puede ser un predio particular, lo que no obsta que las partes puedan, de conformidad al derecho común, constituir tal derecho por mutuo consenso. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 19 de la presente ley, que es algo que ya existe en la actualidad. Presidente. Sí. Sí, mira, yo por las mismas razones que da el senador García Huidobro, curiosamente me inclino más porque quede establecida la servidumbre legal, que sea imperativa, porque la eventualidad lo deja en decir, estamos hablando de algo que ya está constituido como servidumbre legal, y el día de mañana perfectamente se puede suscitar un tema más bien de competencia, de demora, de atraso, de dilación, de buscar. Creo que si está establecido el derecho, va a ser más fácil que lleguen a un acuerdo y cumplan, si llegan a tener diferencias, con el procedimiento establecido ahí. Y me parece la última norma que es muy, resguarda mucho lo que puede ser atentar contra un bien privado, como se podría pensar leyendo solamente esa norma, sin ver el contexto. Yo prefiero que sea más explícito y en ese sentido me gusta más la segunda redacción que está en el comparado, en la última columna. Sí, yo comparto que la última columna es más adecuada y permite el último inciso, eso que nos leyó Diego, el resguardarte, que esto no es para poner solo en la casa a la gente o una propiedad. Y esta norma es la que permitió en España, en particular, que la red de fibra óptica llegara a las casas a través de las tuberías de gas, de agua, y eso ayudó muchísimo para el acceso, sin romper toda la ciudad, sin aumentar costos. Me parece bien importante. ¿Le parecería que lo pudiéramos aprobar así? Alejandro, si es necesario, revisamos el texto. A mí me parece, yo les pediría que no lo dejáramos definido hoy día, déjame darle una vuelta, pero en principio me parece bastante bien lo que explicita al final, así que yo te pediría que lo dejáramos al referendo, pero lo pudiéramos reconfirmar con el Ejecutivo también. Presidente. Yo diría lo siguiente, que lo aprobamos al referéndum, pero por cierto con la revisión después, de todas maneras, don Diego. Sí, también en el mismo sentido, porque, insisto, esto fue un tema de preocupación legítima, se generó este inciso siguiente, que si me permite, presidente, lo paso a leer, que es una seguridad adicional, digamos, para el privado. Dice, en caso de inobservancia de lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo, es decir, que se inobserven las normas legales, técnicas, las ordenanzas, etcétera, los afectados podrán recurrir al procedimiento jurisdiccional antes mencionado para demandar la correspondiente indemnización. Asimismo, los titulares de los bienes privados sujetos a la servidumbre legal consagrada en el inciso anterior podrán solicitar su extinción en caso de incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones dispuestas en el mencionado inciso segundo, o cuando por su inobservancia se hayan afectado gravemente los bienes sobre los cuales recae dicha servidumbre o el servicio prestado a través de ello. En el ejemplo que puso el senador García Huidobro eléctrico, si, digamos, las instalaciones de telecomunicaciones afectan o interrumpen finalmente por estar mal instalada la prestación del servicio de electricidad, yo puedo recurrir como empresa eléctrica a este procedimiento sumario para poner término a la servidumbre. ¿Ya? Es un resguardo ese. Exacto. ¿Está bien? ¿Les parece? Vamos a avanzar. Sí. Presidente. Sí. Una consulta que por cuerda separada está lo que mencionó el senador García Huidobro por su intermedio respecto de la compensación para los bienes fiscales. Me parece, Diego, tú corrígeme, que en la redacción estamos atendiendo a la compensación que se genera por la servidumbre sobre bienes nacionales de uso público, los bienes privados solamente. Claro. Sí, en esa línea, presidente, si me permite, claro, a lo mejor habría que explicitar
me voy un poquito más adelante, que en el caso de bienes nacionales de uso público, se debe tramitar las autorizaciones, permisos, pagos y derechos respectivos. Porque ¿Dónde estamos? Disculpa, me perdí, Diego. ¿Dónde estamos en el inciso? Sí, perdón, en el inciso tercero, disculpe, senador. Como movía la pantalla tratándose bienes nacionales. Sí, que era una consulta que hizo en su oportunidad el senador García Huidobro respecto a si existe algún cobro por el uso finalmente de este derecho en bienes nacionales de uso público o bienes fiscales. Yo entiendo que finalmente esos son tasas o derechos que cobran los organismos públicos para tramitar todas esas cosas. Entonces, se podría explicitar en este inciso tercero que la tramitación se debe realizar, que se debe pagar los respectivos cobros que procedan, algo así, algo de esa naturaleza, para aludir a ese punto. Sí, pero me confundió. Yo entiendo que estamos operando con la última columna en este texto. Perdón, sí, ahí. Entonces, claro, lo mismo, podría ponerse. Por eso me confundí de dónde estamos viendo. Era una consulta anterior. Sí, disculpe. Sí, presidente. En un tema de, disculpe que yo retroceda, incluimos antes el tema de los sistemas radiantes en el inciso primero, ¿cierto? Así es. Estando en el 5G. Y cuando estábamos hablando de la infraestructura, operadora de infraestructura también de bienes fiscales como bienes privados que forman parte de la servidumbre legal, ¿no habría que agregar y de las redes de transporte, de los servicios de telecomunicaciones? No sé, todas las redes de transporte de los servicios de telecomunicaciones, ¿de quién son ahora, José? Presidente, perdón, las redes de transporte de los servicios de telecomunicaciones, a ver, es que existen de distintas naturalezas. Hay operadores, digamos, operadores concesionarios de servicio público que tienen sus propias redes de transporte y que tienen redes empostadas, soterradas, etcétera, etcétera. Existen también redes de transporte que pertenecen a servicio intermedio, que no es un concesionario que preste servicio al público, sino que a otros concesionarios. Pero déjeme, ¿se puede volver a la redacción inicial, Diego, el inciso primero? Es más que nada porque eso es bien importante para zonas rurales. Porque hay servicios de transporte de telecomunicaciones que lo importante es que estén a disposición siempre que no interfieran en el servicio principal, por ejemplo, en ese criterio. Entonces, si lo pueden contemplar en la redacción del estudio. ¿Ya? Sigamos. Porque son concesiones igual. Yo creo que cabe dentro del concepto de concesiones, pero lo haría explícito. El quinto inciso, cuarto inciso, ya terminamos el 18. Y ya terminaríamos, presidente. Lo único que faltaría es este inciso final que en su momento se leyó por el tema de los bienes particulares, digamos, el predio particular, etcétera, esta última garantía. En caso de la inobservancia, no. No se entenderá constituido. Claro. Pero eso está bien. Eso. Con eso se cierra el 18. Sí, sí. Pasamos el 19, podríamos acordar el 18, el 19. Presidente, la columna cuarta está la propuesta en este caso, la que paso a leer. ¿Sí, ¿se puede leer? Sí, artículo 19. Tratándose de servicios públicos de telecomunicaciones y siempre que los interesados no lleguen a un acuerdo directo en la forma prevista en el inciso final del artículo presente, de ahí que es interesante y necesario poner ese link, se entenderá constituida de pleno derecho una servidumbre legal para el efecto indicado en dicho artículo, siempre que el subsecretario de Telecomunicaciones, por resolución fundada, declare imprescindible el servicio. Hasta ahí todo igual. Se le agrega lo siguiente. Cualquiera de los interesados podrá solicitar la declaración de imprescindibilidad en cuestión. Esto es nuevo, presidente. En el ejercicio de esta potestad, el subsecretario deberá considerar, entre otros factores, si el servicio público que se pretende desarrollar por medio de la servidumbre legal que se solicita se prestará en localidades, rutas o zonas aisladas de baja densidad poblacional, beneficiadas por proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, de servicio obligatorio o con presencia de un único operador. Estos son los criterios que actualmente se despacharon con la ley del roaming. El senador... presidente. Sí. Presidente, mi única duda, ya que está el Ejecutivo acá presente, es que esto asigna una función o una atribución al subsecretario y por tanto requeriría patrocinio al Ejecutivo. Yo no sé si hay disposición tanto del Ministerio de Transporte como de MAX, que debiera estar también acompañándonos,
para poder patrocinar justamente aquello. ¿Senador? Sí. Sí, esta potestad la tiene ya, senador Chaguán. Ya la tiene, ya está perfecto. Sí, solamente se está precisando algunos criterios. Ok. ¿Pero requiere o no patrocinio si es que estamos precisando la facultad máximo, si me permite, presidente? Por su intermedio, presidente, a Diego, ¿cuál sería el texto vigente donde está la atribución? Porque la atribución acá sería poder otorgar una servidumbre, ¿o no? Sí, declarar imprescindible el servicio generando la servidumbre legal forzosa respectiva. Eso ya está en la ley. ¿Eso está en la ley vigente? Sí, primera columna Max. La paso a leer. Tratándose de servicios públicos de telecomunicaciones, los interesados no lleguen a un acuerdo directo en la forma prevista en el inciso final del artículo presente, se entenderá constituida de pleno derecho una servidumbre legal, siempre que el subsecretario de Telecomunicaciones, por resolución fundada, declare imprescindible el servicio. Ah, no, claro, así como está, y la propuesta nueva no innova en eso, ¿no? No. Establece criterios, finalmente, en el ejercicio de esta potestad. Sí, puedo hacer una consulta en la primera parte del inciso del artículo 19. Cuando dice, de dicho artículo, siempre que el subsecretario de Telecomunicaciones, por resolución fundada, declare imprescindible el servicio, debería agregarse ahí después en la zona o lugar particularmente solicitada. Es decir, debería especificarse que es imprescindible el servicio en la zona o lugar donde se pide. No en genérico, tiene que decir diferencia geográfica. Lo quiero plantear. Pero eso implicaría así un patrocinio ejecutivo, no, presidente. No, porque te estoy acotando que declare imprescindible el servicio, no es que lo declare, no es imprescindible en todo Valparaíso. Yo estoy de acuerdo con usted, si el tema, presidente, es si me gustaría saber el criterio del Ejecutivo. Sí. No, porque él tiene el derecho a aclararlo en cualquier lado. Aquí lo que estoy diciendo es que para cuando le declare, especifique que es en una zona o lugar, quizás no es todos los cerros de Valparaíso, es imprescindible en uno de los cerros. Es una facultad técnica que tendrán que evaluar, pero ayuda para evitar litigios posteriores. Esa sería mi sugerencia. Estamos en la hora, estamos pasaditos. A ver si podemos reconstituirnos en la semana, Pancho. Sí, hagámoslo de todas maneras porque debiéramos tratar presidente, tratar de despacharlo si estamos prácticamente zanjados y el proyecto quedó mucho más allá de la expectativa inicial. ¿Se acuerda, presidente, que nosotros queríamos incorporar esto como un tema de debate y finalmente terminó como un proyecto muy articulado? Así que la idea es poder despacharlo, me parece que es una tremenda aporte. Y segundo, presidente. Sí, por favor. Si es posible, ¿se acuerda que yo había planteado a través de Diego la posibilidad de poder establecer en la próxima sesión, independientemente de que podamos terminar este proyecto, citar a Anatel y a los ejecutivos de los canales de televisión abierta que querían plantearnos a nosotros una determinada agenda y pudiéramos invitar a la subsecretaria de Telecomunicaciones y a la ministra? ¿Se dio cuenta, senador? Ya se dio cuenta, pero si podemos asignarle fecha, sí. Presidente. Senador García Huidobro. Sí, yo comparto con el senador Chaguán de ojalá despacharlo lo antes posible, sin duda que además es una oportunidad histórica que tenemos para avanzar fuertemente en este proyecto. Lo que sí me gustaría que ojalá pudiéramos afinar con el Ejecutivo lo que efectivamente tienen que hacer indicaciones y llegar a un consenso y actuar lo más rápidamente posible para pedirle al Ejecutivo que le ponga la urgencia correspondiente. Y por otro lado, presidente, no sé si está el senador Pizarro en estos momentos, que estoy sin... entiendo que no que la comisión. Sí, es por el tema de lo que vamos a discutir hoy día en el IFE, por el tema, por lo que hemos conversado para los choferes de colectivos, para las personas que en el fondo no están todavía con una norma más clara y explícita, porque justamente yo creo que uno de los temas que ojalá pudiéramos
abordar hoy día y que quede solucionado esta situación que le está afectando a varios miles de personas que tanto lo están necesitando hoy día. Ya, pero deje terminar lo de la comisión. Le quiero proponer a ver si en principio el jueves en la mañana, pero lo conversamos ahora para cuándo podamos reconstituir la comisión en la semana para avanzar. Don José, una consulta. Presidente, yo tengo una pregunta. Para el efecto del trabajo en paralelo con la Secretaría y los asesores, ¿consideramos entonces que hay un acuerdo inicial de la comisión de trabajar como base con la propuesta de la columna de más a la derecha que planteó Diego finalmente en el comparado, ¿no? Sí. Ya, y sobre eso debiésemos hacer ajustes o modificaciones que sean necesarias. Por favor. Oye, ¿le puedo pedir una cosa, don José? Las bases de la licitación de 5G, ¿nos las pueden hacer llegar? Porque, ¿sabe? No es por nada, pero antes tenemos un tipo de diálogo muy fluido. Yo que bien incómodo con la decisión, sin decir agua va, que cambiaron toda la información sobre de dónde se va a hacer el cable transpacífico. Pasamos de hacer un negocio con los chinos, nuestro principal socio comercial, a hacer algo con Australia, y no nos han dicho. Y por otro lado, estamos avanzando en la licitación de 5G. Hubo el fallo de la Corte Suprema, no sabemos cómo está dialogando, entonces sería útil que nos puedan mandar la base de licitación, si fuera posible. Presidente, con su permiso, presidente, entiendo que las bases no las podemos dar a conocer antes de la fecha legal de su publicación. Lo que podemos hacer y lo que ya teníamos comprometido, que falta que nos digan la fecha, es realizar una presentación respecto al contenido del concurso y el fallo de la Corte Suprema, que la subsecretaria está lista y dispuesta para realizarla cuando ustedes nos digan. Lo coordino con los colegas para que lo podamos hacer pronto, de aquí a la próxima semana más tardar. ¿Ya? No hay problema, nosotros estamos listos con eso. Ya, muchas gracias. Gracias a todos. Max. Gracias, colegas. Muchas gracias. Y estoy seguro que el senador Pizarro va a ser el principal defensor de los transportistas de todo tipo en la discusión del IFE. Lo ha sido hasta ahora y yo quiero reconocerlo. Tanto de esta comisión, él en Hacienda lo ha dicho en forma reiterada. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.